Muy bien, hermanos, otra vez con ustedes en este tercer segmento de esta confrontación sobre la soberanía. Yo me pregunto, ¿y hay quien no quiera la soberanía nacional? Yo hago esa pregunta porque ciertamente aparecerían dos tipos de personas que se oponen a la soberanía de los pueblos. Y estos dos tipos de personas serían aquellos apátridas. No le importa su patria, la traicionan, la atentan contra ella, buscan la manera de sacar provechos y beneficios de todas las estructuras que están determinadas. Y bueno, en estos días se ha discutido mucho sobre los paraísos fiscales, digamos así, de la denuncia de aquellas evasiones de impuestos. Pues miren, a eso le llamaríamos apátrida. Uno que no tiene conciencia de su patria y no le importa afectar los intereses de su patria. Y por eso no le interesa lo que es la soberanía. Ya un personaje dominicano, un economista, decía, atentando contra el peso dominicano, digamos así, y procurando que se introduzca y se oficialice, se dolarice la economía dominicana. Al ver la oposición, decía esta persona, con soberanía nadie come. Bueno, tampoco los dólares se comen. Los dólares y el peso son instrumentos para uno adquirir los bienes que necesitan. Pero ya usted ve, hay personas que afectan, que no le importa la soberanía. Pero hay también otros que se hacen, digamos así, invasores de otras naciones, que interfieren, que de alguna manera se inmiscuyen en las decisiones de otras naciones. También pues hay que distinguir, hay personas que de alguna forma se hacen internacionalistas, van a otras naciones y luchan por la soberanía de esas naciones, pero respetando también la soberanía propia. Y tenemos muchos ejemplos. Bueno, en la historia nuestra se destaca a Máximo Gómez como un internacionalista que, siendo dominicano, lucha por la independencia en Cuba. Y así también contamos con muchos internacionalistas. Pero ciertamente hay quienes se oponen a una verdadera soberanía y muchas veces somos apáticos, digamos así, a la soberanía de nuestro propio pueblo. Ahora el pueblo tiene que aprender a ejercer su soberanía popular. Debe de aprender. Por desgracia, desde que se confrontaron, se aisló, se echó a un lado, como vimos en el resumen histórico, lo que es la soberanía popular para defender la soberanía nacional. Se estableció entonces en la sociedad, y me permiten buscar un material por acá, se estableció entonces en la sociedad un esquema. Está más o menos dibujado así prontamente, ¿verdad? Ahí se ve bien, mi hermano. Un esquema que podría ilustrarnos un poco. Fíjense lo que hay, esas rayas que hay en el medio, va a simbolizar lo que nosotros llamaríamos barra de poder. Se estableció una barra de poder. Y encima de esa barra de poder, que debiera ser el poder popular, por eso la barra separa, y el poder popular debería entonces ponerse en gráfica circular, es decir, con la participación de todos. Pero ustedes verían cómo esa barra de poder se pone por encima de la barra de poder, la P, que simboliza el poder político, la E, que le va a hablar del poder económico, la M, que le habla del poder militar, y la R, que le señala el poder religioso. Son 4 poderes que se ponen
en una soberanía elitista y oligárquica entre los pueblos, se imponen por encima del verdadero soberano, que es el pueblo. Pero ese pueblo lo manejan política, económica, militarmente y hasta religiosamente. Bueno, de hecho, se ha hablado, se conspira y se habla tanto de la religión, que nosotros que somos religiosos, de alguna manera debiéramos de cuestionarnos, porque el poder religioso que sustentamos debería en cierto modo ejercerse para servir al pueblo y con participación de ese pueblo. Por eso el Vaticano II nos habla de una democracia participativa. Ese pueblo manipulado, como hemos propuesto en la gráfica, tiene cierto principio de manipulación, podríamos decir. El primero, se le mantiene ignorante. Un pueblo inculto es doblegable. Segundo, se le inculcan complejos y miedos mediante guerra psicológica, sobre todo guerra psicológica. Yo podría hacer referencia un poco al tratamiento que se le ha hecho a la pandemia, cómo se ha asustado al pueblo. Tercero, se le ilusiona con la idea de adquirir fácilmente riqueza. El sueño americano, la gallina que pone huevo de oro. Cuarto, se le siembran conceptos como que los derechos individuales prevalecen sobre los derechos sociales. Eso es dramático. Y hasta nosotros desde la religión defendemos ese postulado que es tan degradante, que inspira un proceso de acaparamiento terrible. Quinto, se le crean actitudes políticas fanatizadas y clientelitas. Sexto, se le engaña con proyectos suntuosos y falsas informaciones sobre los servicios básicos y fundamentales para los que se establecen ministros y funcionarios. Los funcionarios nuestros están para defender y para propiciar los servicios básicos, pero por el contrario se le engañan con proyectos suntuosos y falsas informaciones sobre lo mismo. Y séptimo, se le ha hecho creer que los servicios de finanza para la producción de bienes, los servicios de educación y los servicios de salud, esos tres servicios que son tan básicos, están mejor garantizados en manos privadas que bajo el control del Estado. Control de que el pueblo está impedido participar por considerárselo incapaz. Y en este sentido, gobernantes y empresarios, emprendedores, póngalos entre comillas, hacen fiesta de las operaciones corruptas, acaparadoras y excluyentes, como se está participando en estos tiempos y se está denunciando con los Pandora Papers, como se dice. Yo no sé si lo pronuncio bien, porque, bueno, así se anula el ejercicio de la soberanía nacional. Nosotros tendríamos ciertamente que apuntar, como cristianos que somos, apuntarnos en la lucha por la soberanía de nuestro pueblo. Por eso les invito a que de alguna manera reflexionemos y nos sumemos a la lucha por una verdadera constituyente soberana en la que participe nuestro pueblo. Muchas bendiciones, nos veremos en otras próximas confrontaciones. Gracias.